A Lucas nunca le gustó decir su propio nombre en voz alta. Solo con que llegara su turno al pasar lista en la escuela, el pecho se le trababa. Sentía que la garganta se le apretaba, la mano le sudaba, el estómago se le revolvía. El nombre le salía a medias, atorado en la boca, repetido, tropezado. Y, inevitablemente, alguien se reía. Siempre había una risa. A veces era bajita, otras veces descarada. Pero estaba allí, al otro lado del salón, al fondo de la clase, alguien riéndose. Era así desde pequeño. Primer grado, segundo, tercero. Pasaba todo el tiempo tratando de hablar lo menos posible. Evitaba levantar la mano, evitaba leer en voz alta, evitaba cualquier situación donde necesitara explicarse. Cuando no podía escapar, bajaba la cabeza y dejaba que la tartamudez viniera. Aceptaba la vergüenza como parte de la rutina, y por eso mucha gente pensaba que era tímido, o perezoso, o desinteresado. Pero Lucas no era nada de eso. En su cabeza tenía demasiados pensamientos, ideas, deseos, respuestas listas. Pero el habla no le seguía el ritmo. La voz siempre se quedaba atrás, atascada, como si el cerebro acelerara y la lengua no diera abasto. Su madre intentaba ayudar. Lo llevaba a la fonoaudióloga, hacía ejercicios con él, recitaba trabalenguas frente al espejo, pero nada parecía funcionar. La escuela tampoco sabía cómo manejarlo. Había profesores que lo forzaban a hablar, creyendo que era un berrinche. Otros lo ignoraban por completo. En la adolescencia, Lucas aprendió a esconderse. Se quedaba al fondo del salón, con los audífonos disimulando la incomodidad. Cuando el profesor hacía una dinámica en grupo, él fingía estar ocupado. Cuando lo obligaban a presentar un trabajo, dejaba que sus compañeros hablaran por él. No era miedo de hablar en público, era pavor a trabarse. Y se trababa, incluso en las situaciones más simples. Pedir un sándwich en el colegio, lo evitaba. Contestar el teléfono, solo si era urgente. Conocer a alguien nuevo, solo por mensajes. El problema es que el mundo exige el habla. Exige una voz firme, exige una respuesta rápida, exige presencia. Y Lucas siempre se sentía un paso atrás. Cuando intentaba explicarse, las palabras no le salían, las frases se rompían, se sentía más pequeño, y eso fue corroyendo su autoestima por dentro. Mientras sus compañeros hablaban bien, lideraban grupos, jugaban a ser oradores en el patio, él se sentía un fantasma. Alguien a quien nadie esperaba escuchar. A los 17 comenzó a escribir en un cuaderno, una especie de desahogo. No era poesía, era solo rabia. Rabia de no poder expresarse. Rabia de pensar rápido y hablar lento. Rabia de sabotearse cada vez que intentaba salir de su zona de silencio. En ese cuaderno escribió una frase que lo marcó para siempre. Mi boca me impide mostrar quién soy. Esa frase se quedó en su cabeza durante años. Entró en la vida adulta todavía con una fuerte tartamudez. Intentaba disimular, usaba palabras más fáciles, evitaba ciertas letras, cortaba las frases a la mitad. Era un malabarismo constante para parecer que todo estaba bien, pero no lo estaba. Perdió oportunidades por eso. En las entrevistas de trabajo, los reclutadores se sentían incómodos. Algunos intentaban ser educados, otros simplemente acortaban la conversación. Una vez, escuchó a uno de ellos comentar en voz baja con su colega: «Imagínate a este tipo atendiendo a un cliente. Dios me libre». Salió de esa sala con el pecho destrozado. Entró en el baño del edificio, cerró la puerta, se miró en el espejo y lloró. Lloró de vergüenza, lloró de odio, lloró de cansancio. Y allí, entre lágrimas y sollozos, algo comenzó a cambiar. No fue una promesa, ni una decisión grandiosa, fue solo una pregunta. ¿Y si lo intentara de verdad? Lucas salió de ese baño diferente. Todavía llorando, todavía avergonzado, todavía con miedo, pero con una chispa encendida. Nunca había enfrentado la tartamudez como algo que podía ser superado.
Siempre pensó que era un defecto que cargaría toda su vida, algo que necesitaba esconder, eludir, disimular, como si fuera una maldición de nacimiento. Pero ahora, por primera vez, se permitió pensar, ¿y si se puede cambiar? Ese día, cuando llegó a casa, abrió la computadora y fue directo a YouTube. Escribió, ¿cómo dejar de tartamudear? Los primeros videos eran de médicos, fonoaudiólogos, especialistas. Pero lo que le llamó la atención fue un video de un tipo sencillo, con la voz temblorosa, contando su historia. Él también tartamudeaba. Comenzó trabado, todo inseguro, y poco a poco fue hablando mejor. El video era antiguo, la imagen de mala calidad, pero Lucas lo vio hasta el final, y cuando terminó no sintió lástima, sintió identificación. Por primera vez vio a alguien igual que él luchando contra el mismo dolor y venciendo. Pasó la noche viendo videos, leyó foros, encontró testimonios. Descubrió que existían grupos de apoyo para personas con tartamudez, que existían técnicas reales, que no era solo mala suerte, no era solo genética, no era una tontería, como algunos decían. Era algo que se podía enfrentar. En los días siguientes comenzó una rutina. Todos los días, al despertar, leía un texto en voz alta durante 10 minutos, encerrado en su cuarto, frente al espejo, sosteniendo el celular con el cronómetro. No importaba si se trababa. Lo importante era continuar. También comenzó a practicar la respiración diafragmática. Inspiraba contando hasta 4, sostenía, soltaba lentamente, varias veces al día. Al principio se sentía ridículo. Hablaba solo, se trababa a mitad de las palabras, se escuchaba y sentía rabia, pero se forzaba a continuar. Con el tiempo comenzó a grabarse, tomó su celular y grabó videos cortos hablando de cualquier cosa, el desayuno, el pronóstico del tiempo, una noticia al azar. Al principio no lograba pasar de 30 segundos sin trabarse, pero aún así los veía después e intentaba entender dónde se equivocaba. Un día tuvo una idea audaz, crear un canal en YouTube, no para hacerse viral, no para ganar suscriptores, sino para exponerse, para perder el miedo a ser visto tartamudeando. Llamó al canal Habla Lucas. En el primer video se presentó con la voz baja, mirando a un lado, trabándose cada 3 palabras, pero no editó nada, no puso efectos, no disimuló. Subió el video tal como estaba. Se durmió con el corazón acelerado. Al día siguiente tenía 19 vistas, 4 comentarios. 3 eran de conocidos apoyándolo. 1 era de un muchacho del interior de Pará que escribió: «Amigo, soy igual que tú. Nunca le he dicho esto a nadie. Gracias por este video». Lucas leyó aquello y se quedó paralizado por un rato, porque ese mensaje valía más que 1000 me gusta. Era la prueba de que su dolor no era solo suyo, y que tal vez, al exponerse, podía darle voz a quienes también se escondían. A partir de ahí, empezó a grabar todas las semanas. Hablaba sobre la timidez, sobre el bullying, sobre la vergüenza. Contaba sus experiencias intentando pedir comida, intentando presentarse en una clase, intentando hablar por teléfono. Todo todavía con tartamudez, pero ahora con menos miedo. Cuanto más hablaba, más confianza ganaba. Comenzó a desafiarse a sí mismo. Aceptó ir a una reunión de un grupo de apoyo para personas con trastornos del habla, en una universidad cercana. Era gratuito. Se sentó al fondo de la sala, escuchó historias, gente mayor, gente más joven. Un niño de 11 años que contó que nunca había leído en voz alta en la escuela. Una señora que lloró contando que fue ignorada por su propia familia por hablar demasiado lento. Al final de la reunión, abrieron el micrófono. Lucas dudó. El corazón le latía en la garganta, pero se levantó. Caminó hasta el micrófono como quien camina sobre vidrio. Cuando tomó el aparato, el brazo le temblaba. Comenzó con su nombre. Se trabó. Recomenzó. Se trabó de nuevo. Pero no se detuvo.
Dijo que era la primera vez que hablaba en público. Dijo que creó un canal para intentar vencer el dolor. Dijo que no sabía a dónde lo llevaría aquello, pero que quería seguir intentándolo. Al final, la sala aplaudió. No fue por lástima, fue por valentía. De vuelta a casa, volvió a llorar. Pero esta vez no era de vergüenza, era de alivio, de liberación. Lucas se dio cuenta de que por primera vez se estaba mostrando al mundo sin una máscara. Todavía tartamudeaba, todavía se trababa, todavía tenía miedo, pero ahora hablaba de todos modos, y eso lo cambiaba todo. Poco a poco, el canal fue creciendo, no de forma explosiva, no viral, sino de forma constante. Un suscriptor por día, después 2, después 10, comentarios sinceros, gente diciendo que lloraba viendo los videos, gente contando que había escondido su propia voz durante años, gente que nunca había hablado de eso con nadie. Lucas respondía cada comentario como si fuera una carta. Se sentaba al final de la noche, abría su vieja laptop y tecleaba con calma. No copiaba frases hechas. Él sabía lo que era no ser escuchado, así que se aseguraba de escuchar a quien lo buscaba. Grabó un video llamado El día que lloré por trabarme en la entrevista. En él contó la historia de aquel reclutador que se rió de su tartamudez. Lo contó todo sin hacerse la víctima, pero también sin suavizarlo. Dijo que dolió, dijo que pensó en rendirse, pero también dijo que, sin ese día, tal vez nunca habría comenzado a cambiar. Ese video superó las 10.000 vistas en una semana. La gente comenzó a compartirlo. Un famoso coach de oratoria lo republicó. Un terapeuta comentó que usaría el video en sus sesiones. Una profesora del interior le envió un email diciendo que el video la ayudó a entender a un alumno que ella consideraba distraído. Lucas leyó todo en silencio y solo pensaba, todavía me trabo, todavía tengo miedo, pero ahora me están escuchando. Fue en esa época que llegó la invitación. Una escuela de la región estaba organizando un evento interno sobre superación. Uno de los profesores vio su video y se puso en contacto. La propuesta era simple, contar su historia a los alumnos de secundaria. Lucas se quedó paralizado solo de leer el mensaje. La mano le sudó, la garganta se le secó. Hablar para una sala llena, en persona, sin edición, sin botón de pausa. La cabeza se le llenó de dudas. ¿Y si se trababa? ¿Y si los alumnos se reían como en sus tiempos de escuela? ¿Y si lo humillaban de nuevo? Pero algo dentro de él respondió más fuerte. ¿Y si es diferente? Aceptó. Pasó los siguientes 15 días preparándose. No memorizó nada, no armó diapositivas, solo escribió puntos en un papel y ensayó como sabía, frente al espejo, grabando videos, hablando en su cuarto vacío, con el ventilador encendido en un rincón. El día de la presentación se puso la mejor camisa que tenía. Respiró hondo antes de salir de casa. Llevó su mochila con el cuaderno y el celular, y llevó también un viejo miedo en el bolsillo, como quien carga un peso familiar. La escuela era sencilla. Un salón pequeño, sillas en fila, alumnos distraídos mirando sus celulares. Cuando el profesor lo presentó, nadie prestó mucha atención, pero cuando Lucas tomó el micrófono, sucedió algo que no esperaba. Se trabó, justo al principio, en la primera frase. Intentó decir, mi nombre es, y el mí no salía. Recomenzó, intentó de nuevo, y se trabó de nuevo. Algunos alumnos lo miraron, confundidos, otros se rieron. La pesadilla de siempre. Pero esta vez no bajó la cabeza. Sujetó el micrófono con fuerza, respiró hondo, miró a la sala y dijo con voz temblorosa, así es como empieza, tartamudeando, con vergüenza, con miedo, pero aún así, hablando. La sala guardó silencio y él continuó. Contó sobre su infancia, sobre las burlas, sobre los profesores impacientes, sobre los silencios forzados. Contó de la entrevista, del baño, del cuaderno escondido, y poco a poco
Los alumnos dejaron de mirar sus celulares. Comenzaron a prestar atención. Cuando habló del canal, de la primera grabación, del grupo de apoyo, algunas personas sonrieron. Cuando habló del primer comentario de un seguidor, una chica se secó los ojos. Cuando contó que estaba allí, frente a ellos, con el corazón disparado, pero hablando de todos modos, lo aplaudieron. Al final, nadie quería irse. Varios alumnos se le acercaron. Un niño bajito le dijo que le daba vergüenza leer en público. Una chica le reveló que su hermano tartamudeaba y se escondía. Una profesora lo abrazó y le dijo que él había dicho más que mucha gente que tiene la voz suelta. De vuelta a casa, Lucas caminó despacio, sin música en los audífonos, sin mirar el celular, solo sintiendo. Por primera vez en su vida había sido escuchado por completo, no por la perfección de su habla, sino por la fuerza de su verdad. Y ese día entendió de una vez por todas. El problema nunca fue tartamudear. El problema era creer que, por eso, no merecía hablar. Después de esa charla en la escuela, Lucas entendió algo que lo cambió todo. No necesitaba hablar perfectamente, solo necesitaba hablar con verdad. Fue como quitarse una armadura que había cargado durante años. Antes, cada presentación era una guerra contra la tartamudez. Ahora era una conversación. No estaba allí para impresionar a nadie. Estaba allí para representar a un montón de gente que vivía en silencio, igual que él. La repercusión fue mayor de lo que esperaba. El profesor de la escuela publicó un video corto en Instagram, él trabándose al principio, la reanudación. La frase que se convirtió en un mantra: así es como empieza, tartamudeando, con vergüenza, con miedo, pero aún así, hablando. El video circuló. En 2 días superó las 50.000 vistas. Llegó gente de todas partes a comentar. Profesores, psicólogos, alumnos, madres de niños con dificultades del habla. Todos diciendo lo mismo. Era esto lo que necesitábamos escuchar. A partir de ahí, las invitaciones no pararon. Lucas recibió emails de escuelas, universidades, iglesias, grupos comunitarios, gente pidiendo charlas, conversaciones, mesas de diálogo. Todavía no cobraba nada, solo iba, porque sabía que cada charla era un entrenamiento, un paso más para liberar no solo su propia voz, sino la de quienes lo escuchaban. La agenda comenzó a apretarse. Durante la semana, trabajaba como recepcionista en una pequeña oficina. En su tiempo libre, estudiaba sobre la voz, expresión corporal, comunicación no violenta, control emocional. Lo anotaba todo. Se convirtió en una obsesión, pero una buena obsesión. Quería entender cómo funcionaba el habla, no solo la parte técnica, sino el impacto que tenía. Creó un cuaderno nuevo solo para eso. Lo llamó Manual de Habla Valiente. En él escribía frases que veía en libros, anotaciones de sus propios videos, ideas para futuras charlas. Una página en especial quedó marcada. No quiero ser solo un orador, quiero ser un puente para quienes todavía viven escondidos. Pero no todo eran avances. En una de las presentaciones en una facultad se trabó feo. Fue en medio de una frase sencilla. Y el público allí era diferente. Jóvenes adultos, impacientes, algunos riendo por lo bajo, otros poniendo los ojos en blanco. Lucas sintió el corazón acelerarse, la garganta cerrarse, el sudor correr. Intentó continuar, pero se trabó de nuevo. Se quedó mudo por casi 20 segundos. En un escenario, eso parece una eternidad. Respiró hondo. Intentó hacer una broma sobre la situación. Nadie se rió. Terminó la charla en automático. Salió por un lado, fue directo al baño, se lavó la cara. Pensó en parar. Creyó que se estaba exponiendo demasiado, que tal vez había engañado a todo el mundo con una imagen de superación que aún no era real, que todavía era el mismo niño del fondo de la clase, tratando de ser escuchado en un mundo demasiado apurado para esperar. Llegó a casa esa noche y no grabó nada, ni video, ni story. Se quedó en la oscuridad, acostado en la cama, mirando al techo. Al día siguiente, pensó en cerrar el canal.
Abrió el panel de control. Ya había escrito el texto de despedida, pero antes de publicarlo, decidió leer los comentarios más recientes. El primero decía así: «Hola, Lucas. Soy el padre de un niño de 9 años que tartamudea. Vio tu video ayer y por primera vez pidió leer un texto en voz alta. No tienes idea de lo que eso significó para nosotros». Lucas lo leyó y lloró. Lloró sin rabia, sin miedo, solo con esa mezcla de gratitud y responsabilidad. Borró el texto de despedida y grabó un video nuevo, sin guión, sin filtro, solo él, mirando a la cámara, trabándose al principio, con voz temblorosa, pero diciendo: «Hay días en que creo que todavía soy aquel niño que se moría de vergüenza de decir su propio nombre. Pero hoy elegí continuar, incluso con miedo, incluso equivocándome, porque la voz que no sueltas se convierte en dolor, y ya no quiero vivir con ese dolor guardado». Lo publicó. El video alcanzó 100.000 vistas en 2 días, y algo cambió para siempre. Lucas dejó de verse como alguien que estaba intentando. Comenzó a verse como alguien que estaba haciendo, con tartamudez, con pausas, con inseguridades, pero haciendo. Y ahora, no solo por él, sino por todos los que todavía creían que su voz era un error. A los 26 años, Lucas pisó por primera vez un escenario con más de 300 personas viéndolo. Fue en un evento de educación, en una universidad privada del interior. La invitación llegó por un video que había publicado sobre la comunicación como herramienta de inclusión. Un profesor lo vio, se emocionó e insistió en llevarlo como invitado especial. Lucas aceptó sin dudar. No porque se sintiera listo, sino porque sabía que necesitaba enfrentar aquello de frente, sin escudo, sin ensayar demasiado, simplemente con verdad. Pasó toda la semana nervioso, no dormía bien, la voz se le entrecortaba solo de imaginarlo. Pero esta vez algo era diferente, ya no sentía vergüenza de su tartamudez. El miedo era otro, era el de decepcionar a quienes creían en él. El día de la charla llegó temprano. Se sentó en un rincón de la sala de apoyo, sosteniendo un papel arrugado con puntos garabateados a mano. Evitaba mirar al público, que se iba llenando poco a poco. Estudiantes de pedagogía, psicología, comunicación, profesores, coordinadores, gente con bolígrafo en mano esperando contenido. Cuando llamaron su nombre, el corazón se le disparó, la mano le temblaba. Las piernas parecían no obedecerle, pero subió, sin diapositivas, sin una presentación con música de fondo, simplemente con un micrófono en la mano y la historia atravesada en la garganta. Comenzó a presentarse, se trabó en la segunda palabra, se detuvo, respiró, sonrió levemente y soltó la frase que ya se había convertido en un símbolo. Así es como empieza. Tartamudeando, con vergüenza, con miedo, pero aún así, hablando. El público rió, pero esta vez con él, no de él. Allí algo se destrabó. Lucas lo contó todo: la infancia, los apodos, las presentaciones que evitó, el día en que el reclutador se rió, la noche en el baño, el canal de YouTube, la primera vez que le habló a alguien sin fingir ser otra persona. Contó sobre los mensajes que recibía, sobre un señor de 60 años que nunca había hablado en público y después de sus videos decidió contar su historia en una reunión de la iglesia, sobre una niña de 13 años que usaba blusas de cuello alto para esconder el miedo a que la llamaran fea y, al verlo, decidió grabar el primer video de su vida. Y contó sobre él mismo, sobre cómo todavía se trababa todos los días, cómo todavía pensaba antes de decir su nombre, pero también cómo ahora él elegía hablar, incluso con el error, incluso con la pausa. La charla duró 27 minutos y cuando terminó, hubo silencio. No el silencio incómodo que él conocía bien, sino un silencio reverente, de esos que surgen cuando lo que se ha dicho cala hondo. Después vinieron los aplausos, largos, sinceros. Lucas bajó del escenario con el rostro mojado,
Ni sabía si era sudor o lágrimas, tal vez ambas. Un profesor lo abrazó emocionado. Una alumna le pidió disculpas por haber juzgado mal el tema cuando vio el programa. Allí, entendió que había pasado a otro nivel. Ya no era solo el tipo que superó la tartamudez. Era el tipo que enseñaba a tener valor. En los días siguientes, los seguidores aumentaron. Llegó una invitación de la radio, luego de un podcast, luego una entrevista en un canal de televisión regional. En todas dejaba claro, todavía tartamudeo, y tal vez nunca deje de hacerlo, pero hoy ya no dejo que eso me calle. Comenzó a recibir invitaciones para dar talleres de oratoria. Creó un proyecto llamado Habla con el Corazón, dirigido a jóvenes con bloqueos de expresión. Visitaba escuelas públicas, centros comunitarios, incluso centros de detención juvenil. En uno de ellos, un adolescente con la mirada baja le preguntó, ¿y si nadie quiere oír lo que tengo que decir? Lucas respondió sin pensar, entonces dilo de todos modos, porque tu voz necesita escucharte a ti primero, antes que a nadie. Esa frase quedó pegada en el mural de la unidad hasta el día de hoy. Lucas se estaba convirtiendo en más que un orador, se estaba convirtiendo en un referente. Pero lo que lo mantenía con los pies en la tierra era recordar al niño de 9 años, sentado al fondo de la clase, rogando para que la profesora saltara su nombre al pasar lista. Ese niño todavía existía, pero ahora tenía un escenario, un público y un propósito. Lucas todavía no se veía como un conferencista profesional. Incluso después de haber hablado en más de 20 lugares, incluso con sus videos, alcanzando a miles de personas, incluso con invitaciones llegando todas las semanas, todavía le costaba presentarse como orador. En su cabeza, un orador era alguien que hablaba de forma fluida, firme, con una voz bonita, dicción perfecta, gestos entrenados. Era alguien como los conferencistas que veía en los eventos más grandes, que usaban blazers, pasaban diapositivas con frases de impacto y no se trababan en ninguna palabra. Él todavía se trababa. Todavía respiraba hondo antes de decir palabras que comenzaban con P o G. Todavía escribía en un papel la primera frase de la charla, con miedo de olvidarla si se trababa al principio. Pero al público no le importaba eso. Al contrario, la gente veía precisamente esa vulnerabilidad como una fortaleza, porque era real, era humano, era diferente a lo que estaban acostumbrados, y era exactamente eso lo que conmovía. Fue después de una charla en un congreso de educación en Belo Horizonte que todo cambió. El auditorio tenía casi 1000 personas. Era el público más grande que Lucas había enfrentado. Fue invitado por una de las organizadoras que descubrió su trabajo a través de una profesora del interior de Sao Paulo. Dijo que el tema de esa edición era comunicación e impacto social, y no tuvo dudas de quién debería abrir el evento. Lucas llegó un día antes, durmió mal, se despertó con el estómago revuelto. Todavía pensaba en negarse, pero cuando vio su nombre en el programa oficial, sintió que ya no podía dar marcha atrás. Antes de subir al escenario, se encerró en el baño del camerino e hizo lo que siempre hacía. Se miró en el espejo, respiró hondo y se dijo a sí mismo 3 veces, no necesito ser perfecto, solo necesito ser verdadero. A la hora de entrar, sus ojos buscaron el suelo. Era mucha gente. Gente con credenciales, con celulares en la mano, con expectativas en la mirada. Gente que pagó una entrada. Gente que tal vez nunca había oído hablar de él. Comenzó lentamente. Dijo su nombre. Se trabó en la segunda L. Respiró. Continuó. No intentó esconderlo. Dijo que sí, que todavía tartamudeaba, pero que aquello ya no era motivo de vergüenza. Era la marca de quien sobrevivió, la marca de quien eligió continuar incluso cuando todo por dentro le ordenaba callar. Poco a poco, los rostros se volvieron hacia él con verdadera atención. Contó toda la historia, con detalles. No solo el bullying o la entrevista que salió mal, sino las noches que lloró en silencio.
los pensamientos pesados que enfrentó, el sentimiento de no pertenencia, la sensación de cargar una voz rota en un mundo que solo escucha a quien grita correctamente. Contó también de los videos, de los primeros comentarios, de los jóvenes que escribieron diciendo que gracias a él lograron presentar un trabajo en la escuela, de las madres que enviaban mensajes agradeciéndole por darles valor a sus hijos, y contó de la vez que quiso parar, del día en que casi cierra el canal por creer que aún no era lo suficientemente bueno. Cuando terminó, no hubo una diapositiva final, ni una frase de impacto con fondo musical. Hubo silencio. Y de nuevo, ese mismo tipo de silencio, el que viene después de la verdad dicha con el corazón entero. El auditorio se levantó. Aplausos largos, gente llorando, gente filmando, gente golpeándose el pecho como diciendo, esto me llegó por dentro. A la salida, una mujer se le acercó. Era una de las organizadoras del evento. Lo abrazó con fuerza y le dijo, Lucas, no eres solo un orador, eres una cura andante. Él no supo qué decir, solo dio las gracias con los ojos llorosos. La semana siguiente, la misma mujer se puso en contacto con una propuesta. Quería contratarlo para una serie de charlas por el Estado, en colaboración con escuelas públicas. Serían 15 encuentros en 3 meses, salario fijo, viáticos, alojamiento. Era la primera vez que alguien le ofrecía dinero de verdad para que hablara. Lucas se quedó en shock. Recordó al reclutador que se rió de su voz. Recordó la entrevista que salió mal. Recordó las veces que tuvo miedo hasta de pedir pan en la panadería. Y ahora le estaban pagando para que hablara. Querían escuchar su historia, no a pesar de su tartamudez, sino por ella. Aceptó. Y ese mismo día entró en el sitio web de la agencia tributaria. Se registró como microempresario individual. Nombre de fantasía, voz real. En el registro de actividad eligió conferencista motivacional. Tardó casi 1 hora en apretar el botón de confirmar, no porque tuviera dudas, sino porque, por primera vez, sintió que le estaba dando nombre a lo que realmente era. Y en ese momento, Lucas se convirtió en un profesional de la palabra, con trabas, con pausas, con miedo, pero con verdad. Después del proyecto estatal, la voz de Lucas comenzó a llegar a donde nunca imaginó. Una de las charlas que dio en una escuela rural fue grabada por un profesor. El video terminó en TikTok, sin edición, sin filtro. Solo él, de pie, hablando con los alumnos sentados en el suelo del patio diciendo, no soy la ausencia de la tartamudez, soy la presencia del valor. Ese fragmento se hizo viral. En una semana, el video alcanzó 1 millón de vistas. Llegó una invitación de una cadena de televisión. Un programa dominical quería contar su historia. La producción llamó. Pidió autorización para mostrar videos antiguos. Preguntó si aceptaba un reportaje especial. Aceptó. El día de la grabación, el equipo fue a la sencilla casa donde todavía vivía con su madre. Lo grabaron en la cocina, leyendo lentamente una carta que se escribió a sí mismo. Después fueron a una escuela donde iba a dar una charla esa tarde. Lucas se puso nervioso, no por el público, sino por las cámaras. Por primera vez sentía que el mundo lo estaba mirando demasiado. Cuando el reportaje salió al aire, todo cambió. Las empresas comenzaron a buscarlo. Pidieron presupuestos para eventos privados. Las universidades le ofrecieron contratos. Una editorial quiso lanzar un libro con su historia. La gente le sugería tener un manager, un posicionamiento de marca, cursos en línea, monetización. Se sintió feliz, pero también asustado. Al principio hablaba porque lo necesitaba, ahora hablaba porque lo esperaban, y eso trajo un peso que no sabía cómo manejar. Hubo días en que se sintió un impostor. Pensaba que estaba vendiendo su propio dolor, que estaba siendo consumido como una historia de superación lista para emocionar durante 15 minutos y luego ser olvidada. Empezó a exigirse más. Grababa videos y los borraba. Creía que no estaban lo suficientemente buenos.
Se detenía a mitad del discurso porque se trababa, y ya no veía la belleza en eso como antes. En uno de esos días llegó un email diferente. Era de un chico de 15 años, llamado Pedro. El texto decía: «Hola Lucas, vi tu video en TikTok. Yo también tartamudeo. Intenté suicidarme en enero porque creía que nunca podría comunicarme con nadie, pero después de verte hablar, decidí esperar un poco más. Hoy logré leer una redacción entera en voz alta en la escuela. Nadie se rió. Gracias». Lucas se quedó paralizado. Lo leyó de nuevo y de nuevo. Se quedó en silencio por casi una hora. Después se levantó, tomó su celular y grabó un video corto. Estaba sin camisa, sudado, con la voz entrecortada. Dijo solamente: «Creé este canal para salvar mi propia voz, pero tal vez también esté salvando otras. Y eso es más grande que cualquier miedo». Ese video tuvo 500,000 de me gusta. Y lo más importante, devolvió a Lucas a su esencia. Entendió que no necesitaba convertirse en una marca perfecta. No necesitaba transformar todo en contenido optimizado, en una estética pulida, en un discurso comercial. Lo que él ofrecía era simple, pero poderoso: presencia, valor, representatividad. A partir de ahí, comenzó a rechazar algunas invitaciones. Solo aceptaba lo que tenía un sentido real. Mantuvo las visitas a las escuelas. Continuó con el proyecto Habla con el Corazón. Comenzó a hacer transmisiones en vivo semanales solo para responder mensajes de personas que estaban empezando a soltarse. Hubo un día en que una chica entró en el en vivo temblando, sin cámara, y dijo en voz baja: «Nunca he hablado en público, pero estoy aquí porque te vi trabarte y continuar, y creo que yo también puedo intentarlo». Él guardó silencio por unos segundos. Después respondió: «Ya has comenzado, solo por estar aquí. Y cuando tu voz salga, el mundo te escuchará». El en vivo terminó con todo el mundo llorando. La semana siguiente, esa misma chica envió un video, presentando un seminario en la escuela, trabándose, pero hablando con orgullo. Lucas guardó ese video en su celular con el nombre Es por esto. Ese día lo entendió de una vez por todas. No se trataba de él, se trataba de los otros que se veían en él, de los que todavía estaban en la oscuridad, esperando una rendija de valor para soltar el sonido de su propia alma. Y eso no tenía precio. Un día, en medio del ajetreo de los compromisos, Lucas recibió un mensaje sencillo. Era de la nueva directora de la escuela, donde estudió de los 7 a los 17 años. La misma escuela donde se trababa al pasar lista, donde sufrió bullying, donde se tragó el llanto varias veces, escondido en el baño. La directora escribió: «Lucas, vi tu historia y descubrí que estudiaste aquí. Me encantaría invitarte a volver, a hablar con los alumnos. Creo que sería especial, para ellos y tal vez para ti también». Se quedó mirando la pantalla por un rato. Sintió que se le oprimía el pecho. Volver allí era más que una charla. Era un reencuentro con el pasado, con el niño que fue, con los silencios, con las burlas, con los ojos bajos en el recreo. Pensó en negarse, pero sabía que no podía. Dijo que sí. Llegó a la puerta de la escuela una mañana de viernes. El portero era otro, pero el olor era el mismo. El sonido del timbre, el suelo rayado, las paredes medio descascaradas, todo igual. Entró despacio. Los alumnos estaban en el patio, unos jugando a la pelota, otros con el celular, algunos conversando en voz alta. Una chica leía sola, apoyada en un pilar. Se vio a sí mismo allí, años atrás, con las mismas zapatillas rotas, las mismas ganas de desaparecer cuando alguien decía su nombre. La directora lo recibió con una sonrisa y un abrazo. Lo llevó a la sala de profesores. Muchos eran nuevos, pero una, en especial, lo reconoció. Era la profesora de lengua de la secundaria. Lo miró sin poder creerlo. «Lucas, ¿eres el Lucas que tartamudeaba?» Él sonrió y respondió: «Todavía lo soy, pero ahora hablo de todos modos». Ella se emocionó. Dijo que lo recordaba callado, observador,
siempre con buenos ojos, pero con las palabras atrapadas. Dijo que se sentía feliz de verlo allí. De esa manera, fueron al auditorio improvisado, algunas sillas en fila, un micrófono sobre un altavoz, ventiladores ruidosos en el techo, unos 100 alumnos sentados, distraídos, ruidosos. Cuando anunciaron su nombre, casi nadie reaccionó. Lucas subió, miró a su alrededor, sintió el suelo temblar. Era allí, la escuela donde lloró por no poder presentarse, donde escuchó risitas bajas cada vez que se trababa, donde aprendió a callarse para evitar el dolor. Respiró hondo. Comenzó lentamente. Se trabó en las primeras palabras, pero no se detuvo. Dijo: estudié aquí durante muchos años y durante todos ellos luché en silencio, porque creía que mi voz estaba mal, que yo era menos, que nunca lograría ser escuchado. Poco a poco, la atención creció. Continuó: hoy no vine aquí a demostrar que vencí. Vine aquí a demostrar que todavía estoy en el proceso. Pero ahora ando con la voz suelta, incluso cuando falla. Los ojos comenzaron a fijarse en él. Contó episodios reales de esa escuela, de cuando fingió estar enfermo para no presentar un trabajo, de cuando un compañero imitó su forma de hablar frente a la clase, de cuando rogó de verdad para que la profesora olvidara su nombre al pasar lista. Dijo todo sin rencor, pero con verdad. Al final de la charla, guardó silencio por un rato. Después, miró al público y dijo: si alguien aquí siente que tiene algo atascado adentro, que sepa que se puede desatascar, no de una vez, no con magia, sino con pequeños actos de valor día tras día. Y si yo logré hablar aquí, hoy, cualquiera puede. Aplausos, largos, sinceros. Algunos alumnos se le acercaron después. Un niño bajito, de voz fina, lo abrazó fuerte y le dijo que él también tartamudeaba. Otra chica le contó que siempre se trababa por la ansiedad y que se sentía sola. Lucas miró a cada uno con calma, respondió como siempre lo hacía, con presencia, con el corazón entero. Antes de irse, pasó por la antigua sala donde solía esconderse en el recreo. Estaba cerrada, pero apoyó la mano en la puerta y dijo, en voz baja: gracias por no haberme tragado, aquí estoy. A la salida de la escuela miró hacia atrás, esta vez no con miedo, sino con orgullo. Su voz ya no vivía más allí. Había conquistado el mundo. Después de ese día en la escuela donde todo comenzó, Lucas se dio cuenta de que su misión se había convertido en otra. Ya no era solo contar su propia historia, era ayudar a otras personas a contar las suyas. Volvió a casa con eso en la cabeza. Se sentó en el sofá de la sala, abrió el cuaderno que siempre llevaba en la mochila y escribió en una hoja en blanco: ¿y si mi misión es enseñar a quienes se esconden a ocupar el escenario? De ahí surgió la idea del proyecto Voces que Tiemblan. El nombre vino de una frase que usaba en sus charlas: no confundas una voz temblorosa con falta de valor. Montó todo de la manera más simple posible. Creó una página en Instagram, un formulario gratuito en Google. Escribió: si tienes miedo de hablar en público, si alguna vez te has trabado, si sientes vergüenza de tu voz, escríbeme. Quiero escucharte, quiero ayudarte a que te escuchen. En la primera semana recibió más de 400 mensajes. Gente de todo Brasil, adolescentes, profesores, amas de casa. Gente que nunca le había contado a nadie que escondía su voz. Gente que lloró viendo sus videos. Gente que decía: creí que solo me pasaba a mí. Lucas creó pequeños grupos en línea. Los llamaba círculos de valentía, sin reglas, sin técnicas difíciles. Solo un espacio seguro donde todo el mundo podía trabarse, respirar, intentarlo de nuevo. Él escuchaba, acogía, daba consejos simples. Respirar antes de la palabra difícil. Hacer una pausa sin culparse. Mirar a los ojos. Hablar como se pudiera. Comenzó a seguir de cerca a las personas. Hubo una chica llamada Carol, de 29 años, que tartamudeaba desde los 6.
Nunca había podido presentar un seminario, pero después de 4 encuentros grabó un video leyendo un poema. Lloró al final. Se lo envió con el pie de foto. Mi voz temblando es lo más hermoso que he oído. Lucas publicó ese video con su permiso y aquello explotó. La página creció. Los videos comenzaron a circular en grupos de profesores, empresas, terapeutas. La gente comenzó a pedir talleres presenciales. Querían aprender de él, pero no solo sobre el habla, sobre el valor, la verdad, la expresión. Fue entonces cuando llegó la mayor invitación de su vida, un TEDx. El email decía: Lucas, tu historia es todo lo que TEDx representa. No queremos un ponente perfecto, te queremos a ti. Se quedó 1 hora mirando la pantalla. Lloró solo. Recordó el baño del edificio donde lloró después de la entrevista. Recordó el primer video del canal trabándose en su propio nombre. Recordó la escuela, las burlas, el silencio. Y ahora era el invitado de uno de los escenarios más respetados del mundo. Aceptó. Pasó semanas escribiendo el texto. No quiso memorizarlo por completo. Quería mantenerlo vivo, orgánico, como siempre lo había hecho. Ensayo, sí, pero con espacio para la improvisación, para la emoción real. El día de la grabación, vistió ropa sencilla, zapatillas negras, camiseta lisa, jeans, sin intentar parecer algo que no era. Subió al escenario y, por primera vez, habló con total paz. Se trabó en la tercera frase y sonrió. Dijo: todavía tartamudeo, pero ahora tartamudeo con un propósito. Lo contó todo en 15 minutos. Al final, el público se levantó. Aplausos de pie, gente llorando, gente sonriendo, gente abrazándose. Después del evento, decenas se le acercaron. Un muchacho con un traje caro y los ojos rojos dijo: soy CEO de una empresa de tecnología, pero nunca he podido dar una conferencia sin un medicamento para la ansiedad. Hoy me has dado más que valor, me has dado libertad. Lucas escuchó en silencio. Le estrechó la mano con firmeza. Ya no se sorprendía, porque él sabía, todo el mundo carga con una traba, solo que casi nadie tiene un espacio seguro para sacarla. Hoy, el proyecto Voces que Tiemblan ya ha formado a más de 3.000 personas. Gente que antes no podía hablar en una reunión de amigos y ahora da clases, conferencias, entrevistas. Lucas se convirtió en un mentor de oratoria, pero sin fórmulas hechas, sin habla con postura, articula las palabras, controla el tono, enseñaba solo lo esencial. Habla con verdad, aunque te trabes, aunque duela. Habla, porque tu voz tiene algo que decir. Y ahora solo faltaba un paso más. Hablar en el escenario más grande que jamás había pisado, para miles de personas. Y él estaba listo. Era un sábado por la noche. Lucas estaba en Sao Paulo, tras bambalinas, en uno de los mayores eventos de desarrollo personal de Brasil. Más de 5.000 personas sentadas en un auditorio abarrotado, pantallas gigantes, iluminación de concierto, gente de todas partes, jóvenes, adultos, ejecutivos, profesores, madres, estudiantes, todos allí para escuchar historias, para aprender de ponentes que tenían algo que decir. Lucas sería el último del día, el cierre. Mientras esperaba que lo llamaran, estaba solo, apoyado en la pared fría del camerino. En sus manos, un pequeño papel arrugado con 3 palabras escritas a bolígrafo: habla con verdad. Era el mismo papel que llevaba desde el primer evento. El corazón le latía fuerte, pero no era miedo. Era presencia. Era el peso de todo lo que había vivido hasta allí. La producción le avisó por el auricular: Lucas, es tu turno. Subió. Pasó por el lateral del escenario. Las luces lo cegaron por un segundo. El sonido de los aplausos llegó ahogado, un sonido grande, vivo, real. Respiró, miró al público como quien se mira a sí mismo y comenzó. Dijo su nombre, se trabó en la primera sílaba. El público guardó silencio y entonces él sonrió y dijo:
Y así es como empieza. Siempre ha sido así. Y está bien. Risas leves, gente relajándose, gente abriendo el pecho. Y él siguió. Contó la historia entera, pero ahora desde otro lugar, ya no desde el dolor, sino desde la travesía. Habló de la infancia, de las burlas, de los silencios. Habló de la entrevista, del baño, del video. Habló del chico de 15 años que desistió de suicidarse después de verlo hablar. De la niña que nunca leyó en voz alta y ahora era la delegada de su clase. Del ejecutivo que lloró diciendo que nunca lo habían escuchado de verdad. Y entonces dijo: hoy no estoy aquí para demostrar que vencí. Estoy aquí para recordarles que la voz de ustedes también importa, aunque sea temblorosa, aunque falle, aunque nadie la escuche. Pausa. Las luces se suavizaron. En la pantalla apareció la frase que lo guió durante toda su vida. Mi voz no es un error, es mi camino. Todo el auditorio se levantó. Palmas, gritos, llanto, gente de pie, golpeándose el pecho, señalando su propio cuello como diciendo: yo también tengo algo aquí dentro. Lucas no lloró en el escenario, lloró después, en el camerino, solo, con las manos en el rostro, en silencio. Pero no era dolor, era liberación. Era el sonido de un alma que pasó años atrapada dentro de la garganta y que finalmente se escuchó a sí misma. Al día siguiente, el video de la charla estaba en todas partes, fragmentos circulando en Instagram, en TikTok, en WhatsApp. Titulares: el hombre que tartamudea, y conmovió a miles con su propia voz. Pero para Lucas, nada de eso importaba más que lo que vino después. Una semana después del evento, recibió un sobre sencillo, sin remitente. Dentro, una carta escrita a mano. Hola Lucas, me llamo Clara, tengo 63 años, nunca pude hablar en público, siempre fui callada, trabada, escondida, pero después de escucharte fui a la iglesia, pedí leer un versículo, me trabé, tartamudeé, pero leí, y mi nieto lloró. Dijo que nunca me había visto hablar tanto, gracias por devolverme la voz. Lucas guardó esa carta en una caja de madera que su madre le había dado años antes, la misma donde guardaba el viejo cuaderno con las frases, las notas, los dibujos de niño. Y pegó una nueva etiqueta en la tapa. La voz de uno puede despertar el valor de muchos. Hoy, Lucas da charlas a miles de personas, pero siempre empieza de la misma manera. Dice su nombre, tartamudeando, respirando y siguiendo. Porque ahora, él sabe, el valor no está en no trabarse, está en hablar. Aún así, llegó la hora. Si esta historia te enganchó, haz el ritual completo, deja tu like para fortalecer el canal, suscríbete para no perder el hilo y activa la campanita para ser el primero en saber lo que viene. Tu opinión también vale oro, así que déjala en los comentarios.